Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 9 y versículo 9, donde dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estos versículos, como son el 9 y el 10, nos van a estar hablando del pacto noético. Y podemos observar que es el establecimiento del pacto con Dios, con este mundo nuevo, y también con la extensión de dicho pacto. Pero obsérvese en primer lugar que Dios se complace benignamente en tratar con la humanidad en términos de un pacto, con lo que está estimulando grandemente el sentido del deber y la obediencia del hombre. En segundo lugar, también se puede observar que Dios estipula sus pactos con el hombre por propia iniciativa, cuando dice yo, sí, yo, como señala el versículo 9. En tercer lugar, notamos que los pactos de Dios quedan establecidos más sólidamente que las columnas de los cielos o los cimientos de la tierra y no pueden ser anulados. Y en cuarto lugar, podemos observar también que los pactos de Dios se hacen con los destinatarios y con sus descendientes. Por tanto, la promesa es para ellos y para sus hijos. También se puede observar la atención particular de este pacto, ya que fue instituido para preservar al mundo de otro diluvio. Por eso Dios dice: no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Versículo 11 y versículo 15. A la bondad y fidelidad de Dios se debe, y no a ninguna reforma introducida en el mundo, el que la tierra haya sido inundada muchas veces con diluvio, y aún en que no esté inundada en el presente. Así como el viejo mundo fue destruido para que fuese un monumento de justicia, así también el mundo actual permanece hasta el día de hoy para ser monumento de misericordia, de acuerdo con el juramento de parte de Dios de que las aguas de Noé nunca más pasarán sobre la tierra, como nos señala también en Isaías capítulo 54 y versículo 9. Nótese que si el mar se abalanzara sobre la tierra durante unos pocos días, al ritmo que lo hace durante unas pocas horas, 2 veces al día, ¿qué desolación entonces se estaría produciendo, verdad? Por tanto, es bueno que glorifiquemos a Dios por su misericordia en prometer y por su fidelidad en cumplir. Continuará con el versículo 10, donde dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Comienza diciendo este versículo: y con todo ser viviente que está con vosotros. Y esta es una prueba también del pacto de la gracia, ya que vemos aquí la conservación en cuanto también a los animales, ya que se hace también con criaturas irracionales y racionales. Sigue diciendo este versículo: aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Las aves del aire, el ganado doméstico y las bestias salvajes. Y lo debían de hacer desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, que toman las cosas que no se mencionan, ya que estaban en el arca y salió del arca con Noé. Y note que este pacto no solo incluía a todos los tipos de criaturas que salieron del arca con Noé, sino que comenzó todo lo que debía de brotar de ellos en el transcurso de los años, es decir, hasta el fin del mundo. Continuará con el versículo 11, donde nos dice:
Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Habiendo aclarado el papel único del hombre sobre la tierra, el Señor continúa elevando su relación especial con él y además estableciendo un pacto, como nos señala el versículo 9, con Noé y sus descendientes. Note que en ese pacto se hacía más énfasis sobre la misericordia que sobre el castigo. Misericordia que quedaba extendida a todas sus criaturas y su señal peculiar, como era, por ejemplo, el arco puesto en las nubes, como señala el versículo 13. Su estrecha relación con la lluvia parece haber sido el principal motivo como señal del pacto divino, de que jamás se repetirá el diluvio. Y note que el punto es tan esencial que se reitera en 6 ocasiones, a partir del versículo 11 hasta el versículo 17. Las sugestiones teológicas de las experiencias de Noé relacionadas con el diluvio, a menudo solamente implícitas, son sin embargo bien claras, ya que la raíz de la dificultad yace en la rebelión del hombre en contra de Dios y su animosidad e imaginación para el mal, ya que Dios, por otro lado, Él no tolera desmesuradamente el pecado de ninguna de las maneras. Hay un punto terminal que resulta un juicio para el hombre, pero no son sin dolor para Dios, como señala Génesis capítulo 6 y versículo 6, donde dice que le dolió en el corazón. Nótese que Él dio el primer paso en la preparación para el juicio, haciendo provisión para aquellos que vivían conforme a su voluntad. Y los demás tuvieron también que pasar por el juicio por haber desechado a Dios. Es por eso que la experiencia de Noé presenta a Dios como amo completo de todas las fuerzas naturales, algunas de las cuales son usadas como instrumentos de castigo y otras como de salvación. La solicitud divina en medio del juicio se pone de manifiesto en la declaración de su recuerdo de aquellos que permanecían en el arca. Aunque la situación de ellos era una situación arriesgada, note que jamás estuvieron ausentes del pensamiento del Altísimo, ya que cuando terminó el peligro, el Señor puso en evidencia su amor entrando en un pacto de relación personal con el hombre y las criaturas, espontáneamente dando promesas de gracias futuras. La vinculación de Dios con el hombre no tenía la índole de un complejo de fuerzas naturales de quienes se le asignara el nombre de dioses y diosas, caracterizado por las estrategias humanas y el capricho humano, ya que es el Dios creador que demanda la justicia y además castiga la corrupción. Es por eso que el trato de Dios con el hombre es un trato profundamente personal. Continuará con el versículo 12, donde dice: Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. El hecho de que Dios mismo mirara al arco y se acordara de su pacto es una expresión gloriosa y viva de la gran verdad de que las señales del pacto de Dios en las que depositó sus promesas son verdaderos vehículos de su gracia, que tienen poder y también valor esencial no solo para el hombre, sino también ante Dios. El establecimiento del arco iris como una señal del pacto de que no habría nuevamente un diluvio, presupone que éste apareció por primera vez en la bóveda y en las nubes del cielo. Nótese que en aquel tiempo
La atmósfera estaba constituida de una manera diferente, ya que una suposición en perfecta armonía con los hechos de la historia natural que apuntan a diferencias en el clima de la superficie de la Tierra antes y después del diluvio. El hecho de que el arco iris, que irradia un colorido esplendor por la irrupción del sol sobre las nubes que se desvanecen, es el resultado de la acción recíproca de la luz, aire y agua. Por tanto, no se puede desacreditar el origen y diseño que aquí se describe, porque las leyes de la naturaleza son ordenadas por Dios y tienen su última base y propósito en el diluvio, plan del universo que une la gracia y la misericordia, ya que surgiendo del efecto del sol sobre la oscura masa de nubes, este testifica disponibilidad de lo celestial para inundar lo terrenal, extendido entre el cielo y la tierra. Proclama paz entre Dios y el hombre, y en tanto que se expande por el horizonte, enseña la universalidad que abarca el pacto de Dios con la humanidad. Continuará con el versículo 13, donde dice: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Todos los pactos tienen una señal. La señal del pacto abránico, por ejemplo, es la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 11. También la señal con Israel es el Sinaí y es el sábado. Éxodo capítulo 31, versículos 13, 14 y 17. La señal del nuevo pacto es la copa que simboliza la sangre derramada en el Calvario. Lucas capítulo 22, versículo 20. Hoy el arco iris es un símbolo de paz y también de bendición. El arco que Dios ha puesto en las nubes es un recordatorio de que Él cumplirá su palabra y que jamás volverá a ocurrir un diluvio universal. Nótese que antes del diluvio no existían las condiciones para que pudiese haber un arco. Y sobre esto Morris comenta al respecto cuando dice: Cuando una tormenta ha hecho lo peor y las nubes por fin han agotado la mayor cantidad de sus aguas, entonces siempre aparece un arco y así Dios nos hace recordar de nuevo su promesa después del gran diluvio. Fin de la cita de Morris. El significado ilustrativo del arco iris es sumamente claro, pues generalmente ocurre después de una tormenta y se necesita que haya gotas de agua en la atmósfera y también luz solar. De ese modo, los rayos del sol que caen sobre las nubes negras muestran claramente la conquista de la gracia divina soberana sobre el juicio. La gloria del arco iris sobre las nubes tenebrosas señala a la postre la victoria del ministerio salvador del Hijo de Dios sobre la oscuridad de la rebelión humana, como señala Romanos capítulo 5 y los versículos 12 al 21. Continuará con el versículo 14, donde dice: Y sucederá que cuando haya de venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Algunos piensan que los colores sirven tanto para recordar la destrucción del viejo mundo por el agua, por sus colores acuosos, y del mundo actual por el fuego, por sus colores ardientes. También otros dicen que los tres colores predominantes denotan las tres disposiciones de la ley, bajo la ley y bajo el Evangelio. Pero más bien puede significar las diversas providencias de Dios, que trabajan juntas para el bien de su pueblo. Sin embargo, cada vez que se ve el arco, recuerda el pacto de la conversación hecho con todas las criaturas y la firmeza, estabilidad y situación del mismo.
y es considerado por algunos como un emblema del pacto de la gracia, como señala Isaías capítulo 54 y los versículos 9 y 10, que es por otro lado obra de Dios, como este arco es una reverberación de Cristo, el sol de justicia, la suma y la sustancia del pacto. Consta, por otro lado, de varias bendiciones y promesas de gracia. Es una expresión de misericordia y también de paz, y es una seguridad contra la destrucción eterna. O más bien, se puede pensar que es un emblema de Cristo mismo, a quien Juan vio vestido con una nube y un arco iris en su cabeza. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Siendo esto algo maravilloso, como Cristo es maravilloso en su persona, oficio y gracia, y como también tiene una variedad de hermosos colores, puede representar a Cristo, quien es lleno de gracia y verdad, y el más hermoso que los hijos de los hombres. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. No debe de pensarse que el recuerdo de Dios se opone a la posibilidad de olvidar, como sería, por ejemplo, el caso del hombre, sino más bien como una actividad divina por la cual sus términos del pacto aquí, por metonimia, que significa términos del pacto, en lugar de pacto, vividamente ante él, y el hombre puede gozarse del hecho de que Dios así piensa en lo que él prometió. Aquellos para cuyo bien se hizo el pacto, se enumeran de nuevo los términos utilizados anteriormente, ya que proporciona un ejemplo del uso de un lugar del construir relación, que antes de esa singular se debe a que el verbo frecuentemente comienza con el singular masculino cuando el número del sujeto aún no es determinado. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este pacto con Noé es el primero de 5 pactos originados por Dios en las Escrituras y escritos explícitamente como perpetuos. Los otros 4 incluyen en primer lugar el abrahámico, en Génesis capítulo 17, versículo 17. En segundo lugar, el pacto sacerdotal, en Números capítulo 25, versículos 10 al 13. En tercer lugar, el pacto davídico, en el segundo libro de Samuel capítulo 23, versículo 5. Y en cuarto lugar, el nuevo pacto, en Jeremías capítulo 32, versículo 40. El término perpetuo puede significar bien, en primer lugar, hasta el fin del tiempo, o en segundo lugar, por toda la eternidad futura. Nunca se enfoca en la eternidad pasada. De los 6 pactos de esta clase que se mencionan explícitamente en la Escritura, solo quedó anulado el pacto mosaico o el pacto antiguo. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Con esta declaración resumida, formal, se cierra el pronunciamiento de Dios, ya que Dios difícilmente podría haber hecho más por el hombre que anunciar con tanta sencillez y énfasis promesas calculadas para suscitar nuevos ánimos en los corazones de los pocos supervivientes. Por otro lado, los críticos hablan del material compuesto laboriosamente de varias fuentes, pero la mente devota
ve la adaptación de Dios a la necesidad especial del hombre. Y voy concluyendo con esto. Estos versículos son una impresionante exposición de la gracia soberana de Dios manifestada mediante el pacto hecho con Noé, ya que la señal del pacto es colocada bien en alto en los cielos, fuera del alcance del hombre, como una promesa de la gracia preventiva de Dios en su trato con el hombre, ya que sólo mediante su propia voluntad Dios sostendrá su creación en medio del caos y la catástrofe. Él, Dios, nunca permitirá que su creación vuelva a ser destruida por un diluvio universal, ya que el arco es un recordatorio, no para Dios, pues Él no olvida, sino para el hombre, de la gracia soberana de Dios y la misericordia de Dios hacia sus criaturas, por rebeldes que sean. Amigo y amiga oyente, Dios usa a menudo su palabra con nosotros como un cuchillo bien afilado, que es la Biblia, ya que Él sabe muy bien lo lentos que somos de corazón y también lo sordos que somos para oír una cosa u otra. Y por lo tanto, Él afila y golpea sobre nosotros cosas de gran preocupación para nuestras vidas, para que podamos así comprenderlas y también abrazar la salvación que es en Cristo Jesús. Amigo y amiga oyente, tú sabes que Dios tuvo que mandar un diluvio y lo hizo para erradicar la maldad que existía en los tiempos de Noé. El arco iris es la señal del pacto de Dios con la humanidad. No es otra cosa a la cual se pueda representar, aunque por otro lado sabemos que como siempre Satanás y sus seguidores lo usan esta señal en los días de hoy y lo hacen para confundir precisamente a quienes no leen la palabra de Dios. Sin embargo, para aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, saben lo que significa el arco iris y no otra cosa que el hombre pecador quiera mostrar hacia ello. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario que aceptes la salvación de tu alma, que solamente Cristo puede darte, ya que fue Él quien dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo para que todo aquel que venga a Él tenga salvación y vida eterna. Y ahí está mostrando Dios su amor hacia ti, que eres una persona pecadora, igual que yo era antes una persona pecadora. No pienses que yo siempre he sido bueno, que siempre... No, un día tuve que abrir mi corazón y recibí a Jesucristo en mi vida. Y así tú también debes de hacerlo si verdaderamente quieres salvarte. Por tanto, te animo a que puedas hacer una oración de fe conmigo y repitas lo que voy a decir. Di conmigo. Señor Jesús, ciertamente mi mente ha estado confundida durante mucho tiempo, pero tu palabra es bien clara en cuanto a lo que dice sobre el arco iris, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a su misericordia. Yo vengo pidiéndote a ti ahora misericordia sobre mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.